Estimados participantes, en la sesión número 2 del programa Java Senior correspondiente al módulo de Java Post Developer se revisarán los siguientes puntos: la creación de paquetes, la definición de objeto o clase, los tipos de datos, los modificadores de acceso, con lo cual se establecerá la estructuración de una clase, donde explicará todos y cada uno de estos puntos. Para lo que, una vez abierto nuestro Eclipse y con él el proyecto que habíamos comenzado a manejar, nos colocamos una carpeta src, la cual es la correspondiente al manejo del código fuente, en la cual crearemos 3 paquetes, ya que utilizaremos el patrón diseño MVC, modelo vista controlador, para lo que cada una de las capas la representaremos con carpetas en Java conocidos como paquetes, que no son más que estructuras lógicas que permiten almacenar o categorizar las clases de acuerdo a un cierto ámbito o funcionalidad. Para lo que pasaremos control N, usaremos package y procedemos a crear un paquete. El estándar para crear paquetes se lo hace a través de del dominio de una página web que representa la imagen de la empresa, a lo que se tiene que quitar el www. En este caso utilizaremos la dirección de Matosfe, de nuestro dominio, que es www.matosfe.com. Se elimina el tema de www y se invierte el dominio. Así es como se comienza a generar la primera parte del nombrado de un paquete. Posteriormente se coloca el nombre del sistema. Luego de esto puede ir el nombre del módulo o el nombre del patrón. Se recomienda tener hasta 5 niveles. En este caso utilizaremos 4 para comenzar, en la cual tendremos un paquete para el manejo de la vista. Posteriormente a esto vamos a crear el paquete correspondiente al tema del negocio, para lo que, seleccionado el paquete anterior, procedemos a presionar control N, elegimos package, next, y podemos apreciar que a continuación aparece seleccionado todo el nombre del paquete para poder emitir el cambio respectivo. Con esto ganamos un poco de tiempo en la creación de los paquetes. De igual manera hacemos para el tema del modelo. Seleccionamos el paquete anterior, ponemos package y nos procederá a colocar el nombre del paquete anterior, para lo que nosotros cambiaremos lo que necesitemos. Como pueden apreciar, acabo de crear los 3 paquetes. Algo importante que debemos acotar es que los paquetes se escriben todo con letras minúsculas y separados cada uno de estos por un punto que representa la jerarquía, que si lo vemos a nivel de explorador de Windows, o a nivel de disco, o a nivel de explorador de cualquier sistema operativo, podremos apreciar que tenemos de esta manera. Se ha creado una carpeta anidada, tantas anidadas como puntos de jerarquía encontremos en nuestro paquete. Es decir, por ejemplo, con un punto matosfe con tasis modelo se representa de esta manera: una carpeta con, dentro de eso una matosfe, dentro de eso un contasis y dentro de esa un modelo. Posteriormente a esto vamos a proceder a crear nuestra primera clase. Control N, tocamos en el Wizard Class de la categoría Java. Next. Posteriormente esto necesitamos especificar un nombre de la clase, tomando en cuenta 3 consideraciones importantes. La primera, que la clase debe ser un nombre sustantivo; la segunda, que no puede ir en mayúsculas; y tercera, que no puede ir en plural. Para mantener el estándar, llamaré a mi clase estudiante, y por ahora todo por defecto, y presionaremos el botón de finish. Como podemos apreciar, se ha procedido a crear la clase estudiante, la cual permitirá agrupar todas las características y comportamientos comunes para todos los objetos de este tipo. Como lo mencionamos en la documentación, habíamos hecho una analogía entre lo que son las plantillas de documentos, tanto de Office como de OpenOffice, y su diferente generación de documentos a partir de esa plantilla. Entonces decíamos que la clase se hace analogía con una plantilla, y cada uno de los documentos creados a partir de la plantilla son los objetos creados a partir de la clase. Para apreciar de mejor manera esto, podemos revisar el siguiente gráfico, en la cual podemos explicar lo expuesto. Partimos de una plantilla que tiene características comunes que van a ser especializadas en cada uno de los documentos que se creen a partir de esa plantilla. Por ejemplo, al tener la plantilla, al hacer doble clic, procedemos a crear un documento A, que es un documento que comparte características pero es totalmente independiente y personalizable.
de igual manera el documento B, de igual manera el documento C, y de igual manera tantos documentos como objetos se crean a partir de esa plantilla. De igual manera funciona para el tema de las clases y objetos. En este caso hacemos la analogía, la plantilla sería nuestra clase llamada documento, y cada uno de los documentos o copia realizada a partir de la plantilla serán nuestros objetos. Como pueden apreciar acá, tenemos nuevo documento y nuevo documento, y a este proceso de dar doble clic se le conoce como el tema de instanciación, que no es la creación de un objeto a partir de su plantilla, o en este caso de la clase. Teniendo claro esto, lo que vamos a proceder a realizar es seguir trabajando en nuestra primera clase para explicar los conceptos que se verán en esta sesión. Lo primero será explicar la estructura básica de una clase. Entonces el primer elemento que aparece siempre en un archivo Java es del paquete. Es el primer elemento a considerarse en la estructura de un programa. Específica es el lugar donde se encuentra almacenada esa clase de acuerdo a su categorización. No olvidemos recordar que el paquete se representa con la palabra reservada package a continuación de su nombre de paquete, y que uno de los objetivos fundamentales de los paquetes, aparte de permitir distribuir y organizar de mejor manera las clases de acuerdo a un ámbito, también es evitar el duplicado de nombres, ya que una clase puede llamarse de una manera pero no puede ubicarse en el mismo paquete. Aquí hemos también utilizado el comentario de una simple línea, el cual se lo hace de esta manera. Posteriormente, este segundo elemento a considerar acá son la importación de las librerías. Aquí utilizaremos un comentario multilínea para explicar algunos dos temas adicionales. La importación de la librería no es más que cargar funcionalidades de clases a la clase que estamos trabajando a través de la palabra reservada import. Cabe mencionar que muchas de las clases a utilizarse no necesitan importarse debido a que se encuentran en el paquete java.lang. Todo lo que se encuentra en el paquete java.lang no necesita importarse. El tercer elemento, que para lo que utilizaremos el otro tipo de comentario, que es para manejar documentación, el tercer elemento es la definición de la clase. El cuarto elemento tiene que ver con las características del objeto. No olviden recordar que un objeto tiene características y comportamiento. Las características son los atributos y los comportamientos se definen como métodos, y que la unión de las dos cosas en todo forma un objeto, que es la entidad del mundo real, que es independiente y que puede estar relacionado con otras entidades del mundo real que también representan otros objetos y que se definen a través de una plantilla llamada clase, que es lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, para nombrar o declarar un atributo, lo que primero se utiliza es un modificador de acceso, que existen 4: privado, que se denota con private; protected, default package, que no se denota; y público. Entonces, private significa que este atributo que vamos a crear solamente va a servir o va a poder ser visto o utilizado dentro de la clase de la cual está siendo creada. Ninguna clase de otro paquete no va a poder utilizarla y por lo mismo tampoco acceder a ella. Entonces, primero el modificador de acceso, luego de esto utilizamos el tipo de dato. Ya maneja dos tipos de datos: tipo de datos primitivos y tipo de datos referenciales. Los primitivos son los que ustedes conocen como int, double, float, long, boolean, char, que son los tipos de datos comunes que se utilizan en la mayoría de lenguajes de programación. Y los tipos de datos referenciales son otras clases que también definen a otros objetos. Como en este caso, por ejemplo, utilizaremos la clase string. Como tercer componente está el identificador, que no es más que el nombre de la variable. Entonces, para nombrar una variable se utilizan algunas reglas, entre esas que no puede comenzar con números. Otra de esas que no puede ser una palabra reservada al lenguaje, y la notación
debe ser utilizando la camel case, que es estilo camello. En este caso estudiante, yo definiré un nombre del estudiante, y estudiante la abreviaré con la palabra est, private string apellido estudiante. Estableceremos una identificación. En el caso de la identificación, que puede ser un número de cédula, RUG o pasaporte, cabe mencionar que existen cédulas que comienzan con 0, por lo cual el tipo de dato no puede ser un entero, porque el entero no permite comenzar con 0, debe ser una cadena. Entonces, inclusive para poder manipular y calcular el algoritmo de mejor manera, entonces identificación estudiante, o definir un atributo llamado edad de estudiante. En algunos casos también definen la fecha. Claro que se podría sacar la edad a partir de la fecha, pero para hacer el ejemplo utilizaremos la fecha de estudiante. El peso, que podría servir a través de una variable float, peso del estudiante. Utilicemos otra variable de tipo flotante llamada double. La única diferencia entre float y double es la presión que tienen cada uno de estos tipos de datos primitivos. Pongámosle el tema de la altura estudiante. Como podemos apreciar, para definir las características o atributos de un objeto, en este caso del estudiante, se tiene que hacerlo a través de una clase que es la plantilla, en la cual hemos definido las propiedades nombre, apellido, identificación de tipo string, la propiedad de edad de tipo entero, la propiedad de fecha estudiante tipo date, y peso float, finalmente altura double. Cabe mencionar que todos los tipos de datos primitivos se inicializan con un valor por defecto, mientras que todos los tipos de datos objetos o referenciales, que son las clases o arreglos, se inicializan con un número. Antes de pasar al siguiente punto, que es la definición del constructor, debemos mencionar que no todos los tipos de datos se encuentran importados automáticamente o se encuentran en el paquete Javalang. Algunos se encuentran en otros paquetes, como me pasa el caso de date, que no me reconoce y me solicita importar, que es el segundo punto que hemos mencionado anteriormente. Para lo que hacemos Control Shift O, presionamos la tecla Control Shift O y procede a aparecer un cuadro, una ventana, en la cual me solicita que seleccione cuál clase quiero importar. Como les mencionaba al inicio de esta grabación, de este video, de esta sesión, los paquetes también servían para poder discernir o evitar los duplicadores de nombres, y aquí se puede ver claramente esa situación. En este caso tenemos 4 clases llamadas date, pero cada una de esas se encuentra en diferente paquete, y por lo mismo cada una de esas cumple con una cierta funcionalidad o ámbito. El que nosotros utilizaremos será Java Util Date, que es el que se utiliza para el manejo de fechas a nivel general. Al hacer esto, se ha procedido a importar la librería a través de su paquete y su nombre de clase. Acotemos que para poder importar una clase se lo hace a través del paquete. Para importar una clase se lo realiza a través de su paquete. Se lo realiza utilizando su paquete .nombre clase. Como en este caso hemos querido importar la funcionalidad de la clase de date, que es del tipo de dato de mi identificador fecha estudiante, y para lo que hemos utilizado la palabra reserva de import conjuntamente con el paquete más el nombre de la clase. Si se necesitaría importar todas las clases de un cierto paquete, se podría utilizar el asterisco. Sin embargo, no es una buena práctica, debido a que se está importando todas y cada una de las clases de este paquete, que pueden ser una como varias, por lo cual es preferible utilizar o importar la clase respectiva necesaria que se va a utilizar. Posteriormente a esto, el siguiente punto que debemos explicar es el constructor, que es un método un poco singular o específico, que permite construir al objeto, permite inicializar el objeto.
este constructor puede tener cualquier modificador de acceso, no devuelve nada, pero por el hecho de no devolver nada no significa que debemos colocar la palabra reservada void, simplemente la omitimos. La siguiente característica que es el mismo nombre debe llamarse de la misma manera como se llamó la clase, en este caso public estudiante, y que puede tener argumentos o no puede tenerlos. Pero lo que permite el constructor es inicializar o crear un objeto de tipo estudiante. Es decir, lo que va a permitir el constructor es hacer lo siguiente, que a lo que dé doble clic se va a proceder a llamar a ese método denominado constructor para poder inicializar y crear el objeto. En este caso tengo un constructor vacío estudiante, puedo tener varios constructores, puedo tener tantos constructores como formas de crear un objeto de un tipo específico. Para poder crear un constructor pueden también hacerlo a través de source, generar constructor usando campos, y pueden utilizar todos los campos o ir personalizando de acuerdo a las maneras como quieran crear su objeto. En este caso pueden apreciar que aparece una palabra llamada super en la creación del constructor, la cual está haciendo referencia a una herencia. Es decir, esta clase va a heredar de una clase superior o padre, pero como pueden apreciar en mi caso no tengo ninguna herencia. Esto es porque todas heredan de la clase object. Sin embargo, esto no aplica en este momento porque es un tema ya implícito. Siguiente a esto, siguiente paso es la generación de los métodos. Generación de métodos, que para este ejemplo utilizaremos los métodos getter and setter de cada una de las propiedades que hemos creado. Source genera getter and setters, marcamos todos, marcamos comentarios y se procede a generar todos y cada uno de los diferentes métodos de acceso y modificación de las propiedades mencionadas. El siguiente paso, la generación de los métodos. Recapitulando lo que hemos procedido a generar, en nuestra primera clase tenemos los siguientes elementos. Entonces, lo primero que hemos hecho es generar los paquetes referentes a cada una de las capas que se va a trabajar, tanto para el modelo que se refiere al manejo de la base de datos, el negocio, el manejo de las operaciones de negocio en sí, de la vista, el manejo de los formularios y pantallas gráficas. Se ha procedido a crear nuestra primera clase llamada estudiante dentro del paquete modelo, la cual va a representar en este caso a un estudiante para hacer el tema de la analogía. Sin embargo, si utilizamos el concepto estudiante dentro de nuestro sistema de contabilidad, no tiene relación, por lo que procedemos a crear dentro del paquete, dentro del proyecto Contasys, un nuevo carpeta de fuentes, source folder, la llamaremos test, donde haremos todas las pruebas, y en esta crearemos un nuevo paquete llamado com.matosfe.fundamento, donde vamos a comenzar a crear las clases que vamos explicando. Entonces lo que hacemos es, podemos arrastrar directamente acá o podemos aplicar el tema de refactorización, la opción mover, y podemos proceder a mover en el paquete respectivo. Y con esto hemos separado la parte de la aplicación general de los puntos que vamos a ir explicando paulatinamente. Ahora, para poder explicar modificadores de acceso, vamos a crear otra clase dentro del fundamento que la llamaremos test modificador, y esta será nuestra clase que permita ejemplificar los modificadores de acceso. Entonces vamos a proceder a crear 4 atributos: un privado que sea de tipo dato entero, que diga valor privado, un atributo con el modificador de acceso público. Luego de esto crearemos un indicador
de tipo double llamado valor paquete, el cual no tiene modificador de acceso, se considera de manera implícita y se llama default package. Y finalmente el modificador llamado protected, que será de tipo booleano, y será valor protegido como el nombre de su identificador. Cabe mencionar que los modificadores de acceso lo que hacen es determinan el nivel de visibilidad que va a tener un miembro de una clase. Entonces aquí podemos poner un comentario. Entonces, de esta manera hemos definido los 4 variables con los diferentes modificadores de acceso, y cabe destacar que se aplica tanto a los atributos y métodos. Entonces, luego de esto, lo que procedemos a realizar será la prueba de acceso a cada una de estas propiedades, tanto para los atributos como para los métodos. O sea, de igual manera en los métodos nosotros tendremos un método de tipo privado que devuelva otro entero que diga llamar método privado. Este método privado lo que va a hacer es devolver un entero y utilizar el valor privado que tenemos, el valor privado, y le va a sumar más una cantidad de 5. Posteriormente a esto definiremos un método con modificador de acceso público, llamar método público, y retornaremos el valor del público concatenado con el valor de Java. Cabe mencionar que el operador más utiliza también, aparte de sumar, 2 valores primitivos, también se utiliza para concatenar 2 objetos de tipo string. Definiremos otro método con el modificador de acceso de default package, el cual no se omite, está colocado de manera implícita. Se volveremos de igual manera un double, llamar método package, paquete, y retornaremos el valor del paquete sumado más un valor X, que podría venir como argumento también del método. Double valor sumar puede ser, y valor sumar. Igual en el tema de llamar al método público podremos también definir el valor a concatenar, que sería concatenado al valor público. Y en el método privado de igual manera podemos definir un valor a sumar, que es el valor a sumar en el método privado. Finalmente definiremos un método protected que devuelve un valor booleano y que no sea más que llamar método protegido y retorne el valor protegido. Una vez que hemos terminado de definir tanto las variables como los métodos que utilizan los diferentes modificadores de acceso, el siguiente paso es proceder a probar, para lo que en nuestra carpeta de código fuente test procederemos a crear un nuevo paquete, control n package, que será fundamento.prueba. En el mismo se procederá a crear una clase y el nombre de la clase la llamaremos ejecuta modificador, que es la clase que me permitirá testear todo lo que hemos realizado en cuanto a los modificadores de acceso. Entonces, lo primero que tenemos que definir en esta clase es un método main, que es el método que va a permitir ejecutar y comprobar los valores y las diferentes llamadas a los modificadores de acceso denotados en la clase testModificador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de esa clase, para lo que partimos de su plantilla, colocamos luego de esto un identificador, y para poder crear el objeto, este proceso que se conoce como instanciación, se utiliza el constructor a través de la palabra cebada new y a través de la llamada a su constructor.
Cabe mencionar que pueden existir más de un constructor, todo dependerá de las diferentes maneras que se tenga para crear un objeto. Posteriormente a eso comenzaremos a realizar las pruebas en lo que refiere a los diferentes modificadores de acceso, tanto para el modificador de acceso private como para el modificador de acceso public, protected y default package. El cual es un modificador que se omite y se lo utiliza de manera implícita. Comenzaremos haciendo las pruebas con el modificador de acceso private, para lo que, utilizando la instancia de la clase notada por la identificador testMod, trataremos de llamar al atributo valor privado, que es el que se encontraba anotado en esta clase. Valor privado, y esto le mandaremos a imprimir utilizando una rutina de impresión que se lo hace a través de la abreviatura SISO y presionando control espacio. Entonces, lo que haremos acá será mandar a imprimir el test valor privado. Como pueden apreciar, está marcándome como error. De igual manera procederé a tratar de llamar al método privado, que estaba anotado con el valor de llamar método privado y que recibía un valor entero. Como podemos apreciar, tanto la llamada al atributo como al método marcados como modificador de acceso private presentan errores. Esto sucede porque tanto los atributos como los métodos que utilizan este modificador solo pueden ser utilizados dentro de la clase en la cual fueron definidos. Solo pueden utilizarse en la clase en la cual fueron definidos, es decir, son locales o internos. Mientras tanto, que si realizamos la misma analogía pero ahora con el tema de público, vamos a poder apreciar que el valor público sí lo podemos llamar, y de igual manera el método llamar método público también lo podemos utilizar. Esto sucede porque tanto los atributos como los métodos marcados con el modificador de acceso público no tienen ninguna restricción, es decir, pueden ser utilizados a nivel general o global, lo comúnmente conocido como en el universo. Es decir, no tienen restricción de poder ser utilizados dentro de otra clase, dentro de otro paquete. En definitiva, es el más accesible. Continuando con el siguiente modificador de acceso, procederemos a explicar antes de protected el denominado con default package, el cual es un modificador de acceso que al ser aplicado tanto a atributos como a métodos se omite su escritura, es decir, trabaja de manera implícita. Si hacemos la misma analogía pero ahora para este modificador de acceso, vamos a poder apreciar que el atributo denominado con valor paquete tampoco puede ser utilizado, y de igual manera el método llamar método paquete también presenta errores al momento de su utilización. Como podemos apreciar, la llamada tanto al atributo como al método marcado como default package presenta errores. Esto sucede porque cuando un atributo o método es marcado como package, solamente puede ser utilizado por clases dentro del mismo paquete. Solamente puede ser utilizado por clases dentro del mismo paquete. En este caso, tanto el atributo como el método marcado como default package fue definido en una clase de modificador que se encuentra en el paquete con .matosfe.fundamento, y estamos tratando de accederla desde la clase ejecuta modificador que se encuentra en el paquete con matosfefundamento.prueba, que son paquetes totalmente diferentes, por lo cual esto tampoco es posible. Y finalmente, en lo que compete al modificador de acceso protected, es similar al uso del default package, pero con una diferencia, que rompe la regla del default package cuando se utiliza la herencia. Cuando se utiliza
la herencia, es decir, que uno puede acceder a las propiedades protegidas o marcadas como protected independientemente que esté en otro paquete, siempre y cuando la clase a la cual queremos acceder sea hija de la clase donde fue definido. Esto lo revisaremos más adelante cuando estemos explicando los paradigmas de la programación, específicamente el manejo de la herencia. Entonces, en este caso, para terminar de escribir el ejemplo, aquí nos tocaría colocar valor protegido, que de igual manera no vamos a poder acceder debido a que esta clase ejecuta modificador no es hija de test modificador. De igual manera va a suceder con el método llamar método protegido, que se encuentra definido como protected en test modificador. Finalmente, como podemos apreciar, cada modificador de acceso presenta sus características y lo que determina es el nivel de visibilidad que tienen los miembros de una clase frente a su utilización en otras clases que se encuentran ya sea en el mismo paquete o en diferente paquete. Por lo que en este caso esto no aplicaría, no aplica y procedemos a comentar. De igual manera el default package tampoco aplica, procedemos a comentar. Y finalmente el protected, que tampoco aplica. Para terminar la sesión número 2, cabe mencionar que para poder acceder tanto a atributos como a los métodos de un objeto se utiliza el modificador punto, como podemos apreciarlo en esta sentencia y también en la otra sentencia. Entonces, con esto hemos terminado la sesión número 2 del programa Java Post Developer, en la cual hemos topado los puntos de creación de paquetes, definición de objeto clase con su estructura, tipos de datos y los modificadores de acceso. En la siguiente sesión se revisarán los paradigmas de la programación orientada a objetos.